Bienvenidos al módulo IST 101 Historia del estudio de grabación de Ars Futura. La idea es comprender de dónde viene el estudio de grabación, cómo evolucionó desde la grabación primitiva, pasando por los grandes estudios análogos y llegando al estudio moderno. Arrancamos en la grabación de los años 20. ¿Cómo se hacían los discos en los años 20? En esta época teníamos grupos de músicos que querían grabar sus ideas, también discursos y contenidos políticos. Pero para esta época lo único que existía era un aparato que se llamaba fonógrafo, que fue inventado a finales del siglo XIX. Este aparato tenía básicamente un cono y un cilindro de cera. Los músicos tocarían la pieza. Las ondas acústicas viajarían desde los músicos hacia el cono del fonógrafo. El fonógrafo después convertiría esa energía acústica en una serie de vibraciones que quedarían plasmadas en el cilindro de cera. El problema del cilindro de cera es que, pues por supuesto, no es un medio de alta fidelidad, no era posible editarlo, no era posible ni siquiera copiarlo. Estos cilindros eran únicos, no era posible repetirlos. Si la banda quería tener más de una copia de la música, debía tocar 2 veces o 3 veces o las veces que quisiera la pieza. Otro de los problemas que tenía el cilindro de cera era su fragilidad. Casi que con tocarlo se podía averiar el material y se tendía a baja calidad en muy poco tiempo. Esto fue reemplazado por el disco de vinilo. Entonces el dispositivo era el mismo, tenía el mismo corno y la misma aguja, sino que en vez de grabar en un cilindro de cera, grababa en un disco de vinilo. Sin embargo, el problema seguía siendo el mismo. Era imposible duplicar los discos, por ende no era una grabación práctica. Vamos a oír un fragmento de una grabación de finales del siglo XIX grabada en cilindro. Desde los años 20 hasta los años 50 hay 2 elementos que revolucionan el estudio de grabación. Piense que el fonógrafo nunca convertía la energía acústica en otra cosa. Se mantenía como una energía mecánica que se traducía en vibraciones plasmadas en el cilindro o en el disco. El invento del micrófono de condensador nos permitía pasar de un fenómeno acústico a un fenómeno eléctrico, porque nos convertía esto en energía electrónica, eléctrica. Esto es lo que ya es un circuito análogo. Y además de esto, la invención del tubo al vacío fue lo que permitió amplificar estas señales. Piensen que la energía no se crea ni se destruye, solo se convierte. Entonces, el micrófono es un circuito pasivo, en el cual solamente la energía que sale es equivalente a la energía que entra, y eso es solamente la energía de una onda acústica que es pequeña. Entonces, el tubo al vacío, la invención del tubo al vacío y el uso en los sistemas de audio permite subir esa señal débil a una señal de línea o nivel de línea que llamamos en el estudio de grabación tradicional. También nos permitía amplificar, y todos los equipos de sonido, equipos de amplificación de esta época tenían tubos. Ahora podemos mirar la cadena de grabación de esta época. Arrancábamos con un micrófono. Este micrófono lo que hacía era recoger el material acústico y volverlo eléctrico. Después iba al preamplificador, que era el que tenía los tubos, que subía esto al nivel de línea. Este preamplificador, además de tener un nivel de entrada, también tenía un nivel de salida. Una cosa es lo que entra, otra cosa es lo que sale. Todo esto iba a lo que se llama un drive amp, que también tenía su propio nivel.
Veámoslo como en términos modernos como el máster, el volumen final de nuestra grabación. Era muy importante porque teníamos que controlar qué tan duro llegaba el material o qué tan suave llegaba a nuestro máster de disco. ¿Por qué? Si llegaba al volumen muy fuerte al vinilo, quedaban unas vetas muy profundas y la aguja se saltaría. Si quedaba muy suave, pues quedaba con mucho ruido. Entonces era necesario controlar eso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un micrófono? Que fue lo que muy pronto comenzó a ocurrir. Los ingenieros comenzaron a notar que era mejor tener varios micrófonos para diferentes fuentes. Aquí tenemos entonces otro micrófono acompañado de su propio preamplificador. Hay que decir que cada micrófono tiene un preamplificador. No pueden ir dos micrófonos a un mismo preamplificador. Este preamplificador también debía tener su propio control de nivel. Y aquí este drive amp, fíjense la importancia que tiene. Ahora, este nivel del drive amp es el que controlaría el nivel general de la suma de los dos micrófonos. Entonces, lo clave que hacía este amplificador era sumar. Esto es lo que se convierte en el mixer o consola de grabación. ¿Cómo funcionaría? Tendríamos entonces varios micrófonos. Cada uno de estos micrófonos iría conectado a un preamplificador diferente. En esta época ya es común el concepto del estudio de dos habitaciones. Tendríamos los micrófonos, los preamplificadores con los músicos en una sala y del otro lado tendríamos el mixer y la grabadora. Esto pues estaría separado por un vidrio para permitir un acceso visual entre el ingeniero y los músicos. Aquí ya tenemos el mixer. El mixer, como su nombre lo indica, lo único que hace es mezclar. Una de las preguntas más comunes es, bueno, ¿y si yo quiero grabar, necesito tener un mixer? Bueno, depende. El mixer es para mezclar, no para grabar. Recuerden que quien graba es el disco o el cilindro antes. Y ahora se comenzó a usar la cinta magnetofónica como un medio de backup. Se seguía usando el disco en vinilo porque ya había plantas que podían duplicar estos discos, entonces se hacía lo que era una disco matriz y de este se sacaban copias. La máquina de cinta sería lo que tomaría la bandera ya entre los años 50 y los años 60. Esta máquina se fue popularizando entre los años 50 y los años 60. Una de sus ventajas o de las principales razones por las cuales pasamos a cinta es porque la cinta es posible editarla. Piensen que cuando se grababa en un vinilo no era posible editar nada. Si había que cortar algo al final, repetir algo, era imposible. Mientras que la cinta, claro, con un trabajo artístico tremendo se podía bajar, se podía cortar, se podían pegar pedazos de una parte y pedazos de otra. La ecualización también es algo que aparece aquí. Bueno, ya existía, pero no existía como un proceso creativo. Hasta el momento, la ecualización se aplicaba, por ejemplo, si teníamos un micrófono que tenía un patrón que causaba que el instrumento sonara con muchos bajos, pues para quitarle esos bajos y que el resultado fuera algo más parecido al sonido original. El cambio que ocurre es que la ecualización se vuelve un proceso creativo, es decir, no solo para corregir, sino para añadirle algún carácter especial al instrumento. Si de pronto yo quería que mi grabación de trompeta tuviera menos medios, más bajos, pues ya los sistemas comienzan a permitir eso. Otra práctica es las cámaras de reverberación artificial. ¿Y qué es esto? Resulta que cuando se grababa originalmente podía que algunas de las fuentes no quedaran con suficiente reverberación, y los productores de la época comenzaron a notar que la reverberación podía añadirle una dimensionalidad al sonido que no tenía antes. Entonces, lo que se hacía era, como pueden ver en la diapositiva, se ponía un bafle con un amplificador de un lado de un cuarto y micrófonos del otro lado para grabar ese sonido en ese espacio. En este caso tenemos una cámara de reverberación con unas paredes totalmente lisas que son altamente reflectivas, pero también las había en piedra, de diferentes materiales para lograr diferentes tipos, diferentes colores de reverberación. Hay una muy famosa que se usó en los estudios de Columbia cuando grabaron un disco de Simon & Garfunkel, un sencillo que se llamaba The Boxer.
Si lo pueden oír, en este disco hay una reverberación en el redoblante durante los coros que suena como un cañón. Lo que hizo el productor del disco fue poner al baterista en la parte de abajo, en el primer piso, en el hueco del elevador, y micrófonos en el último piso arriba. Por supuesto que no estaba el elevador. Entonces, cuando el músico le pegaba al redoblante, se sumaba una reverberación grandísima que creaba el hueco del elevador. Esto le dio un carácter muy agresivo a ese redoblante y fue absolutamente novedoso para su época. Entre 1960 y 1980 tenemos otros adelantos muy importantes. Primero, se vuelve más popular la grabación en estéreo. Antes de esto ya había algunas grabaciones, pero no era muy popular porque técnicamente era más complejo. ¿Y qué es estéreo? Básicamente estamos grabando a dos canales, uno que va hacia el izquierdo y otro que va hacia el derecho. Los mixers en esta época entonces tienen un potenciómetro que me permite enviar el sonido totalmente a la izquierda, al medio o totalmente a la derecha. Estos no tenían punto intermedio, ¿no? Era o izquierda o centro o derecha. Y pronto comienzan a aparecer potenciómetros que son completamente variables que permitían ubicar cualquier sonido dentro de cualquier parte de lo que se llama el phantom image o imagen fantasma. Es decir, no solo tenía que estar en todo el centro, sino que podía estar un poco a la derecha, un poco a la izquierda. Otra de las cosas muy importantes es un invento de Les Paul, quien es muy famoso por haber inventado ese preciso modelo de guitarra que lleva su nombre. Lo que él inventó es una técnica que se llama overdubbing, que hoy en día es muy común. ¿Qué es el overdubbing? Es que después de que se graba la banda completa o una interpretación, se graba encima de esa banda otra línea. O entonces podemos tener una guitarra que grababa unos acordes y encima se le podía grabar otra guitarra grabando los mismos acordes o otra línea. Esto hoy en día es muy común, es una práctica común, pero en este momento es revolucionario. Piensen que hasta este momento todo lo que había grabado era en bloque, todos los músicos tocando al tiempo. Esto también va de la mano de la aparición de las máquinas de 4 tracks, estos son máquinas de cinta, máquinas de 4 tracks en los 60s y muy pronto ya las de 8 tracks y después las de 16 tracks. Unos buenos ejemplos, si quieren oír música de esta época, son precisamente los discos de Les Paul que hizo con su esposa de esa época, Mary Ford. Uno de los productores que supo explotar estas nuevas tecnologías del overdubbing y de los múltiples tracks fue Phil Spector, que desarrolló algo que se llamaba el Wall of Sound, donde grababa muchas versiones del mismo instrumento, muchas guitarras, muchos pianos. Esto nos lleva ya al estudio de grabación moderno. Vamos a mirar sus partes. La configuración usual de un estudio de grabación puede tener varios cuartos, pero lo principal nunca va a cambiar. A veces puede tener 2, 3 cuartos, pero lo clásico es que tenga un cuarto de control. Vamos a tener también la sala de grabación y vamos a tener otro cuarto que se llama el ISO booth o cabina insonorizada, si quieren en español. No es absolutamente necesario que haya esta cabina. Algunos estudios la tienen, algunos no. En el cuarto de control lo que tenemos básicamente es nuestra consola o mixer. Tenemos alguna forma de monitorear. Aquí mismo también estaría la máquina de multitrack, sea cual sea que sea. Digamos que pues si estábamos en los 60s, 80s máquinas de cinta, aunque todavía se usan. Hoy día tendríamos alguna interfase digital que nos convertiría estas señales de análogo a digital. También vale la pena decir que el preamplificador en el estudio moderno está en el cuarto de control, ya no está del otro lado. Muchas veces está incorporado dentro de la misma consola. También tenemos la sala de grabación, que es donde se hacen los músicos efectivamente para producir la música. Fíjense en algo en este modelo de estudio que les estoy mostrando, y es que las dimensiones o la forma del estudio no es cuadrada. Es una forma totalmente irregular. Esto siempre nos va a ayudar a que tengamos menos problemas acústicos, de los cuales vamos a hablar en otro módulo. Una de las cosas que siempre pasa cuando la gente entra a los estudios es que entra y aplaude. Y creen que si está totalmente seco es un buen estudio y si se oye con reverberaciones es malo. Esto es muy lejos de la realidad.
Lo que nosotros queremos no es matar la reverberación, sino que haya una reverberación natural, un sonido de cuarto balanceado y agradable. Piensen que uno nunca oye música que está totalmente seca, uno la oye en un cuarto, en una habitación, en un hall, en un bar, en lo que sea. Pero este siempre tiene una marca de reverberación. La idea no es eliminar la reverberación del sonido del cuarto, sino controlarla. De todas formas, hay algunas ocasiones, como cuando se graban voces en off, locuciones, algunos cantantes prefieren grabar así, también cuando se graban amplificadores o trompetas, donde uno quiere específicamente que estas señales sean totalmente secas o que me permitan añadirles después algún tipo de reverberación artificial. Otro uso para la cabina insonorizada puede ser que si yo tengo todos los músicos del otro lado y quiero que me quede más limpia la voz, puedo poner el vocalista ahí. Este fue el módulo de historia de la grabación IST 101. Si tienen preguntas relacionadas con este tema, no duden en acercarse al wiki y en la sección de comentarios hagan sus preguntas.